Hola amigos de Tutoriales Gerberín, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo 17 datos espeluznantes de Giselle Blondet. Sí, esa mujer con mirada de quien no mata ni una mosca. Pero ya ven, amigos, la vida te da sorpresas. Pero para no echarle tanta crema a mis tacos, y si ya te suscribiste, vámonos a lo que te truje chencha. Empecemos por el principio, dijera mi tía Chuchis. Nuestro dato espeluznante número 1. Empecemos con un matrimonio muy escandaloso. El matrimonio con Luis Abreu. Pero no estoy hablando del loco Abreu, el futbolista. Este es otro Luis Abreu. Según cuentan, al chavo le gustaba tener el control absoluto. La tenía así bien cortita, y así como el compadre se la trae a usted, comadre. Esta es, sin duda, una de las partes más oscuras de la vida de Giselle Blondet. Este fue su segundo esposo, un actor venezolano. La Giselle ya tenía 23 años, pero él 40. Este chavo, bueno, no tan chavo, entró a su vida como un amor platónico que se volvió realidad. Imagínese usted que la Giselle estaba enamorada de él. Babeaba cada vez que lo miraba. Dicen que hasta la ropa interior se le aflojaba cada vez que el chavo aparecía cerca de ella. De esos que parecen un príncipe azul. Pero se enamoró de él por su físico, no por su carácter. Y entonces allí está el detalle, dijo Cantinflas. Este terminó siendo más dientudo y orejudo que el lobo de Caperucita Rosa. Y es que cuando las mujeres se enamoran, ya no le ven lo malo, solo lo bueno. Y vean, ella permitió que el camarada le pusiera el pie encima, que la humillara, que la maltratara y que la tratara peor que a sus calzones. Y es que dice el dicho, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace, compadre. A este cuate le gustaba mangonearla y tenerla bien cortita, así como cuando el compadre se echa sus chelas y la comadre sale a regañarlo en frente de sus amigos. Luis manejaba todo, desde el dinero que ella ganaba hasta las decisiones del hogar, dejando a Giselle sin independencia económica. Dicen que la pobre Giselle andaba hasta con los calzones rotos porque el chavo no le compraba. Él controlaba su salario, sus gastos y prácticamente su vida financiera. Para una mujer joven, talentosa y en pleno crecimiento profesional, eso fue como vivir dentro de una jaula, aunque desde afuera pareciera una relación perfecta. Mi tía Chuchis diría, yo no andaría con ese hombre, pero la verdad es que ella hasta ha mantenido a sus maridos. Pero vean, amigos, no nos desviemos del tema. Muchos dirán, pues qué abuso. Pero eso no era lo peor. Lo peor estaba por venir. Durante un viaje a Argentina, la situación llegó a un punto que cambió todo para siempre. Una discusión subió de tono. Según dicen, pasó una chava así tipo Olga Breskin en sus mejores tiempos. Claro. Total que dicen que el chavo se le quedó mirando, así como que le fueran a echar gotas en los ojos. Total que la Giselle se enojó porque dijo, este no solo me trata como sus calzones, encima ve a las muchachas con tal descaro. Total que le reclamó, y que el tipo se puso bien violento, y la Giselle se espantó. Le dio miedo que se la mandara allá con San Pedro, descrito por la propia Giselle. Mejor dijo la Giselle que iba a terminar por lo sano, porque este tipo sí que no dejaba que la Giselle lo controlara en nada. Imagínese, dice el dicho, que al hombre ni todo el dinero, ni todo el amor. Ah, pero la Giselle le había dado todo, dinero, amor, y lo mínimo que esperaba era que el hombre no anduviera de ojo alegre. Al volver a Puerto Rico, Giselle intentó dejarlo, pero el susodicho no quería. El divorcio era imposible porque el vato no daba la cara, no iba a citas, no firmaba documentos, no respondía. Lo que quería era tenerla bien amarrada. Dicen que hasta con los brujos iba para tenerla así, comiendo de su mano. La única manera de liberarse legalmente fue presentar una denuncia formal, algo que ella no quería hacer, pero no tuvo alternativa. Fue un proceso doloroso, vergonzoso, lento y emocionalmente devastador. Finalmente logró salir de ese matrimonio que la había dejado herida, agotada y marcada para siempre. Años después, cuando Luis Abreu falleció de un infarto en 2015, Giselle lo perdonó, pero jamás olvidó la tormenta que vivió a su lado. Y si crees que esto es lo peor que le pasó, aguántame tantito, porque lo que viene es todavía más perturbador. Nuestro dato espeluznante número 2.
el día en que su hija Andrea sufrió un ataque al corazón mientras amamantaba. Y miren, amigos, este es uno de los momentos más traumáticos en toda la vida de Gisèle Blondet. Su hija mayor, Andrea, acababa de convertirse en mamá por segunda vez. Todo pintaba perfecto. Un bebé sano, una familia alegre, la felicidad completa. Pero una semana después del nacimiento, mientras amamantaba a su hijo, Andrea sufrió un ataque al corazón espontáneo, así de la nada, un evento médico rarísimo en mujeres jóvenes y sanas. Ese día fue puro terror. Andrea sintió un dolor agudo en el pecho, perdió fuerza y cayó en un estado crítico en segundos. Su esposo llamó a emergencias mientras el bebé lloraba desconsolado. Gisèle llegó al hospital sin poder respirar del susto, sin saber si su hija iba a sobrevivir. La palabra infarto le cayó como un balde de agua helada. No era una exageración ni un susto. Su hija estaba al borde de la muerte. Los médicos lograron estabilizarla, pero el miedo quedó tatuado. Gisèle no podía hablar, no podía comer, no podía dormir. Pasó horas llorando en silencio en la sala de espera, viendo cómo la vida podía cambiar de un minuto a otro. El peor pensamiento que una madre puede tener le cruzó por la mente. Pude perderla. Finalmente, Andrea sobrevivió. Pero ese episodio dejó huellas emocionales gigantes en toda la familia. Para Gisèle, este momento es el que más la marcó desde adentro. Una tragedia que por poco se vuelve irreversible. Nuestro dato espeluznante número 3. La muerte de Carmen Blondet, mamá de Gisèle, y el conflicto familiar que explotó en silencio. Cuando la mamá de Gisèle falleció en 2012, el público solo vio comunicados elegantes, mensajes emotivos y despedidas llenas de luz. Pero detrás de cámaras ocurrió algo mucho más tenso. La familia Blondet no estaba en su mejor momento, y la muerte de Carmen destapó heridas que estaban guardadas bajo llave. Durante la enfermedad, hubo desacuerdos fuertes entre hermanos por decisiones médicas, visitas, horarios y quién tenía realmente la voz final. Hubo momentos en los que Gisèle y un familiar cercano discutieron por quién estaba haciendo más y quién solo aparecía para la foto pública. Y lo más doloroso, ciertos parientes la señalaron a ella como figura pública de querer controlar todo en los últimos días de su madre. El día del entierro tampoco fue pacífico. Hubo murmullos, incomodidades y caras largas. Varias personas notaron la frialdad entre miembros clave de la familia, y el ambiente se sintió tan tenso que incluso allegados comentaron que parecía más un cierre de guerra que un funeral. Gisèle, partida emocionalmente, tuvo que mantener la compostura porque sabía que cualquier gesto podía terminar en nota de prensa. A nivel personal, la muerte de su madre rompió algo dentro de ella, pero a nivel familiar, abrió una grieta que tardó años en medio cerrarse. Y ese conflicto silencioso es de los pocos temas que Gisèle nunca menciona públicamente. Nuestro dato espeluznante número 4. La doble traición de Harold Trucco, la reconciliación falsa, el embarazo sorpresa y los años de abandono emocional. Después del infierno con Luis Abreu, Gisèle creyó que su tercer esposo, Harold Trucco, sería su remanso de paz. Al principio sí lo fue. Estabilidad, hijos, familia. Pero la calma duró menos que la pachanga del pueblo. La relación se fue desgastando y terminaron separándose. Años después, Harold apareció queriendo volver a intentarlo, asegurando que todavía la amaba y que tal vez podían reconstruir la familia. Mientras Gisèle evaluaba la idea, ocurrió la escena que lo cambió todo. Estaba en una cena familiar con sus hijos cuando llegó la noticia que la dejó fría. Harold iba a tener un hijo con otra mujer. Esto mientras le pedía a Gisèle que regresaran. La traición era doble. No solo quería una reconciliación que no era sincera, sino que le estaba ocultando que ya tenía otra vida en progreso. Pero la historia no termina ahí, para nada. Aunque fueron pareja durante años y tuvieron 2 hijos juntos, Harold Trucco se volvió un padre intermitente. Ausencias largas, llamadas que nunca llegaban, compromisos que no cumplía y momentos importantes donde simplemente no apareció. El día que su hijo ingresó a la universidad, Harold no estuvo. Y esa clase de heridas marcan más que un divorcio.
El divorcio con Harold Truco terminó peor de lo que ella contó. Peleas por dinero, tiempos y hasta por quién tenía razón. Aunque públicamente manejaron todo con mucha educación, la verdad es que la separación con Harold Truco tuvo capítulos feos. Discutían por dinero, por horarios de visitas, por mudanzas y hasta por temas personales que jamás salieron a la luz. Ella quería estabilidad para sus hijos. Él quería que las cosas siguieran a su manera. Los abogados se volvieron intermediarios permanentes y hubo reuniones donde casi no se hablaban directamente. Los pleitos llegaron a tal nivel que un familiar comentó alguna vez que esa separación fue guerra fría con custodia de por medio. A pesar de todo, ella lo mantuvo con buena imagen pública, pero la historia real era otra. Nuestro dato espeluznante número 5. El primer marido ideal, que terminó en fracaso express. Luis Iglesias, la boda de ensueño que se volvió su primer gran golpe. Antes de Luis Abreu y antes del caos con Harold Truco, hubo un hombre que casi siempre se menciona de pasadita, pero fue clave en cómo se empezó a torcer la vida sentimental de Giselle Blondet. Luis Iglesias, el joyero con el que se casó joven, enamorada y convencida de que ahí sí estaba él para siempre. Era su novio de años, el amor que parecía seguro, estable, presentable para la familia y perfecto para la foto. Con él, tuvo a su primera hija, Andrea, y todo pintaba como el inicio de la típica historia bonita de telenovela. Pero la realidad le rompió el guión muy rápido. En menos de 2 años, ese matrimonio empezó a desmoronarse. Discusiones, incompatibilidades, expectativas rotas y un desgaste que nadie había visto venir. Lo que para ella era amor de toda la vida, para él se fue volviendo rutina, distancia y frialdad. Los problemas se hicieron tan grandes que el matrimonio no aguantó nada. Se divorciaron en tiempo récord, dejando a Giselle con una bebé en brazos y una sensación brutal de fracaso encima. La parte más fuerte no fue solo separarse, sino lo que vino después. La etiqueta de divorciada, tan joven, el juicio silencioso de algunos familiares, las miradas de no funcionó y la presión interna de sentir que ya había estrellado su vida amorosa en la primera vuelta. Giselle cargó con esa mezcla de culpa y desilusión mientras intentaba seguir trabajando, criando a Andrea y aparentando que todo estaba bajo control, cuando en realidad se sentía hecha pedazos. Ese primer matrimonio fallido con Luis Iglesias no fue solo un capítulo triste, la dejó emocionalmente vulnerable, con la autoestima tocada y con la idea de que necesitaba reconstruir su vida rápido. Y justo en esa fragilidad, apareció su amor platónico de adolescencia, Luis Abreu, el actor que parecía sueño cumplido, y terminó siendo la puerta directa al infierno del que ya hablamos antes. Ese primer golpe con Iglesias fue la antesala de una cadena de relaciones, cada vez más intensas y más complicadas. Nuestro dato espeluznante número 6. El síndrome Asia y los años de síntomas que Giselle ocultó para no verse débil ante la industria. Dicen que durante mucho tiempo, Giselle Blondet vivió con malestares que parecían no tener explicación. Dolores articulares profundos, cansancio que la incapacitaba, inflamación constante, dolor de cabeza, rigidez muscular y una fatiga que le apagaba el brillo incluso antes de entrar al set. Los doctores no encontraban una causa clara, pero ella sabía que algo no estaba bien, y aún así, seguía trabajando como si nada. Los síntomas se intensificaron tanto que hubo días en los que apenas podía levantarse de la cama. Pero Giselle no decía nada para no poner en riesgo proyectos con Telemundo. Sabía que en esa industria, una mujer mayor que admite estar enferma puede perder trabajo de inmediato. Por eso se tragaba el dolor, literalmente. El nivel de desgaste era tan severo que más de un maquillista comentó que a veces llegaba pálida, drenada, pero se maquillaba encima para esconderlo. Finalmente, especialistas le dijeron lo que nadie quería escuchar, que su cuerpo estaba reaccionando de forma autoinmune a los implantes de seno que llevaba desde hacía décadas. Ese diagnóstico tenía nombre propio, síndrome ASIA. Una condición seria relacionada con prótesis y sustancias que desatan respuestas inflamatorias extremas. La parte más dura no fue el diagnóstico,
sino descubrir que esos implantes que se puso después de sus embarazos por presión estética no solo afectaron su autoestima, también estaban destruyendo su salud desde adentro. Nuestro dato espeluznante número 7. La cirugía urgente para remover los implantes y el miedo de no volver a sentirse normal. Cuando los médicos confirmaron que los implantes podían estar detrás de la mayoría de sus síntomas, Giselle tomó una decisión radical: someterse a una cirugía para retirarlos. Pero quienes estuvieron cerca dicen que ella no estaba lista emocionalmente para ese procedimiento. Era un golpe a su identidad, a su imagen y a una parte de su feminidad que había construido sobre la presión de la televisión. Días antes de la cirugía, Giselle vivió una montaña rusa emocional. Tenía miedo de la operación, miedo de las secuelas y miedo, sobre todo, de que el daño ya fuera irreversible. Algunas noches, según personas cercanas, lloraba sola porque sentía que su cuerpo la había traicionado. Y aún así, al día siguiente entraba a grabar con sonrisa perfecta, como si todo estuviera bajo control. La operación fue delicada. Retirar implantes después de tantos años no es un procedimiento menor. Los médicos encontraron inflamación, tejido deteriorado y señales claras de que su cuerpo había estado luchando contra el material por demasiado tiempo. Era la confirmación de que, si no se los quitaba, las cosas habrían empeorado. Salir de la cirugía fue como renacer, pero también como enfrentarse a la realidad. Su salud había sido moneda de cambio por mantenerse perfecta ante la pantalla. Nuestro dato espeluznante número 8. Los murmullos en Telemundo después de su operación. Ya no es la misma en cámara. Cuando Giselle regresó a Telemundo tras la cirugía, esperaba apoyo, o al menos comprensión. Pero lo que encontró fueron los típicos susurros de pasillo que tanto daño hacen. Compañeros de producción, maquillistas y hasta algunos ejecutivos empezaron a comentar que Giselle se veía distinta, que algo le había cambiado la vibra y que ya no tenía la misma fuerza frente a la cámara. Se decía que estaba más delgada, más cansada, más apagada, que la cirugía la había dejado débil. Algunos incluso insinuaron que Giselle ya no aguantaría el ritmo de las grabaciones y que tal vez era momento de pasar la estafeta a presentadoras más jóvenes. Los chismes fueron tan insistentes que llegaron directamente a sus oídos. Para una mujer con una carrera construida sobre disciplina y perfección, esos comentarios eran puñaladas. Y lo más duro es que venían justo en su momento de mayor vulnerabilidad física. No había empatía, no había cuidado, solo críticas disfrazadas de observaciones profesionales. La industria no la vio como una mujer que acababa de enfrentar una condición médica seria. La vio como alguien menos útil. Nuestro dato espeluznante número 9. El beso inesperado con Guillermo Dávila que dejó helada a la producción. Durante una transmisión en vivo, Giselle volvió a protagonizar un momento que todavía se recuerda en la televisión latina. Mientras estaba entrevistando a Guillermo Dávila, la conversación se tornó nostálgica por la novela que hicieron juntos, Cantaré para ti. Y sin previo aviso, Dávila se inclinó y la besó en la boca frente a cámaras. Y miren, no fue un beso rápido ni cordial. Fue un beso intenso que dejó paralizados a los conductores, al público y a los ejecutivos. El control room entró en caos total porque no sabían si cortar, cambiar plano o dejar que siguiera. Giselle, aunque sorprendida, no retrocedió y eso alimentó aún más el morbo. Ese beso revivió rumores viejos de química entre ambos y provocó una ola de titulares sobre lo que realmente pasó en aquellas grabaciones de telenovela en los 90. Para la audiencia fue un momento icónico. Para Telemundo, un dolor de cabeza. Para Giselle, una bomba emocional que nunca buscó, pero que nunca olvidó. Nuestro dato espeluznante número 10. El secreto peor guardado de Univisión. Su química peligrosa, con Carlos Vives. Esto se va a descontrolar, decía un meme por ahí, y es que durante la grabación de la otra, el ambiente con Carlos Vives estaba tan cargado que varios del equipo decían que parecía que filaban escenas sin cámaras. El rumor era que la tensión era tan real que tenían que cortar tomas porque los besos se alargaban más de lo que decía el guión.
y Ailín Mujica, que no es precisamente prudente, la quemó vivo en televisión preguntándole por los secretitos con Vives. La sonrisa nerviosa de Giselle decía más que cualquier chismoso de internet. Ella aceptó que sí sintió cosas, que sí hubo energía, que sí hubo peligro, y remató con un «pero hay códigos que respetar», frase que en el mundo de los chismes es igual a decir «no confirmo nada, pero tampoco lo niego». Ah, qué picarona pues. Nuestro dato espeluznante número 11. La salida inesperada de Univisión y el rumor de que la querían fuera desde hacía meses. Aunque Giselle siempre ha contado, como siempre dicen todos, que dejó Univisión porque quería nuevos retos, la neta es que en los pasillos se decía otra cosa, que su salida estuvo marcada por choques internos fuertes, favoritismos, egos y una guerra silenciosa entre productores que ya no la querían en su silla. Todo empezó cuando muchos comenzaron a rumorar que Giselle tenía demasiada influencia en decisiones editoriales, segmentos, invitados y hasta cambios de vestuario. Los jefes empezaron a recortarle espacios, a moverla de horarios y a restarle protagonismo. Esa etapa los mismos empleados la recuerdan como el enfriamiento. El día que ella anunció que se iba por decisión personal, hubo quienes celebraron y quienes sintieron que Univisión estaba perdiendo a una de sus estrellas más fuertes. Pero los que estuvieron ahí aseguran que su salida no fue dulce ni diplomática. Fue un empujón disfrazado de despedida elegante. Nuestro dato espeluznante número 12. Enrique Iglesias. El beso sorpresa que él no pidió, pero tampoco rechazó. Pero espérate, porque si lo de Dávila fue un incendio, lo de Enrique Iglesias fue un cortocircuito global, algo que sí les calentó la lengua a las chismosas del mercado. Estaban en un programa, coqueteando inocentemente, cuando Giselle se inclinó y le plantó un beso que dejó a Enrique paralizado. El público gritó, las redes se volvieron locas y los ejecutivos se agarraron la cabeza. Ese beso dividió opiniones. Unos dijeron que fue espontáneo y divertido. Otros aseguraron que fue un exceso, un movimiento que ella no debió hacer al aire. Pero lo que nadie puede borrar es el gesto de Enrique. Sorprendido, pero sin moverse un centímetro. No la apartó, no se indignó, no se limpió la boca, nada. Ese chisme sigue circulando hasta hoy, confirmado por muchos como uno de los momentos más atrevidos de su carrera. Nuestro dato espeluznante número 13. El ex Menudo Miguel Cancel, confesando en vivo que estaba enamorado de ella desde los 12 años. En una entrevista que parecía tranquila, Miguel Cancel, ex Menudo, soltó de la nada que estaba enamorado de Giselle desde que era un niño. Y no lo dijo en broma, lo dijo con la voz temblorosa del fan que por fin se confiesa. El momento fue incómodo para todos. Los conductores no sabían a dónde mirar. Ella se quedó helada unos segundos, y el público sintió que estaba viendo un crush reprimido de décadas salir a la luz sin filtro. Lo que muchos no saben es que después de esa entrevista, Miguel intentó acercarse más de lo normal. Y aunque ella lo trató con cariño y respeto, varios allegados comentan que Giselle se sintió francamente incómoda con el nivel de intensidad. Nuestro dato espeluznante número 14. El rumor eterno de que usaba su química con galanes para ir ganando favorcitos. En Univisión y en Telemundo, los pasillos tienen memoria, y uno de los rumores más viejos que persiguió a Giselle era que tenía más química con ciertos galanes fuera de cámara que en los sets. Había quien aseguraba que su cercanía con actores como Guillermo Dávila, Carlos Vives y otros nombres de novelas la ponía siempre en un lugar privilegiado. La polémica creció cuando varias presentadoras dijeron en voz bajita que a Giselle siempre le daban los proyectos más románticos, mientras que otras quedaban relegadas. El favoritismo se volvió chisme diario. Giselle jamás confirmó nada, pero tampoco enfrentó directamente el rumor. Y en una industria donde lo no dicho pesa más que lo hablado, ese silencio alimentó chismes que todavía se cuentan hoy. Nuestro dato espeluznante número 15. El escándalo con su representante de Puerto Rico, el hombre que le manejaba todo y terminó dejándola sin miles de dólares. Cuando Giselle arrancaba su carrera fuerte en Puerto Rico, cayó bajo la representación de un hombre que era conocido en el medio como
el manager de las reinas de belleza y presentadoras, un representante muy activo en la escena de San Juan en los 80. Él trabajaba para una empresa de manejo artístico llamada Producciones Walter Mercado y Asociados, donde varios artistas entraban buscando contratos televisivos, comerciales y eventos privados. Ese representante, que en los documentos aparecía como representante general de la división femenina de esa empresa, tenía acceso a todos los contratos de Giselle, desde telenovelas locales hasta campañas publicitarias. Él negociaba, él firmaba, él cobraba, pero un día, los números dejaron de cuadrar. Giselle descubrió que el representante firmaba acuerdos sin reportárselos, cobraba comisiones dobles y, en algunos casos, incluso cobraba anticipos enteros a su nombre, dejando a Blondet sin un centavo. El escándalo interno fue tan grande que llegó a oídos de periodistas de la radio local, quienes lo llamaban el manager fantasma, porque aparecía para cobrar, pero desaparecía cuando tocaba pagar. Cuando Giselle intentó reclamar, él la enfrentó diciéndole que no entendía de negocios y que debía confiar en él. Error. Ella ya había logrado obtener copias de contratos, cheques y correos donde aparecía su firma sin autorización. La traición le costó miles de dólares y la obligó a romper el contrato de inmediato. La empresa nunca quiso hacer público el caso para evitar demandas, pero en los pasillos de Telemundo Puerto Rico, todo mundo supo que ese representante había quedado vetado de trabajar con actrices jóvenes. Ese fraude fue uno de los golpes más feos de su carrera y uno de los que ella jamás mencionó con nombre y apellido en pantalla. Nuestro dato espeluznante número 16. La relación rota con su hijo Harold y el distanciamiento que nadie se atreve a mencionar. Este tema casi no se toca, pero en la vida de Giselle hubo un episodio familiar que se volvió casi tabú. Los años de distancia con su hijo, Harold Emanuel. Él pasó por etapas donde no quería cámaras, no quería alfombras rojas y tampoco quería la presión de ser el hijo de Giselle Blondet. Ese rechazo a la vida pública terminó chocando con la personalidad de su mamá, que siempre ha vivido entre reflectores. Durante una etapa difícil, Harold se alejó tanto que varias personas cercanas aseguraban que Giselle lloraba constantemente porque sentía que lo estaba perdiendo. Él mismo reconoció en entrevistas pasadas que tuvo conflictos fuertes con ella por diferencias de carácter, decisiones familiares y hasta por su vida en Miami versus Puerto Rico. Lo más delicado fue cuando él decidió irse a vivir por su cuenta siendo muy joven, rompiendo la idea de familia unida que ella proyectaba. Se hablaba de discusiones tensas, silencios prolongados y periodos en los que casi no se hablaban. Hoy las cosas son mejores, pero el público nunca vio el verdadero tamaño del quiebre que vivieron. Y eso, para una figura tan pública como Giselle, fue un golpe emocional enorme. Nuestro dato espeluznante número 17. El negocio fallido de moda que casi la deja en números rojos y del que nunca volvió a hablar. Antes de ser reina de la TV matutina, Giselle quiso aventarse como empresaria de moda con una línea boutique que prometía ropa de lujo accesible. El proyecto fue anunciado a lo grande, con sesiones fotográficas, entrevistas y toda la maquinaria mediática lista para convertirla en una nueva magnate latina. Pero detrás del glamour, el proyecto estaba hecho con alfileres, mala administración, proveedores que se atrasaban, diseños que no convencían y una inversión inicial que reventó mucho antes de recuperar un solo centavo. Las ventas no funcionaron, la marca no despegó y los gastos se acumularon como avalancha. Un productor de Miami llegó a decir que ese proyecto fue un hoyo negro y que Giselle tuvo que cubrir pérdidas que no tenía contempladas. Para evitar un escándalo, cerró todo sin hacer ruido, sin despedida pública y sin una explicación clara. Es uno de sus fracasos más grandes, pero también uno de los que jamás menciona frente a cámaras. Y así, mis queridos mitoteros profesionales, queda clarísimo que la vida de Giselle Blondet no es la historia rosa que muchos creen, sino un laberinto de romances turbulentos, traiciones laborales, pleitos con mises, favoritismos en televisión, besos incómodos con galanes y secretos familiares que todavía huelen a pólvora. Giselle podrá sonreír muy bonito en pantalla, pero detrás de esa sonrisa hay capítulos que muchas celebridades no soportarían ni en modo borrador.
Si tú pensabas que ella era pura luz, orden y espiritualidad, pues ya viste que la trayectoria viene con su buena dosis de sombras, agendas ocultas, decisiones cuestionables y un montón de momentos que Univisión, Telemundo y hasta la familia prefirieron meter bajo la alfombra para no armar incendio mayor. Y ya tú sabes, aquí el chisme no se acaba. Apenas destapamos la mitad del tamal, porque cada una de estas figuras trae un archivo completo que vale oro puro en el mundo del mitote fino. Así que no te me vayas sin antes hacer lo que tienes que hacer. Suscríbete, prende la campanita, deja tu comentario sabroso aquí abajo y pícale al like como si te estuvieras vengando de tu ex. Porque en Tutoriales Gerberín el chisme es cultura, el mitote es ciencia. Y nosotros seguimos investigando hasta lo más profundo. Así la verdad huela a quemado. Ahora sí, vámonos recio, porque el siguiente personaje viene más bravo que vecina recién divorciada.